Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. Özkan Deniz y Samar Dadgar se casaron el 20 de enero de 2023. Se han hecho acusaciones notables sobre el matrimonio de la famosa pareja y la relación entre el diseñador de moda iraní y la familia de la cantante. Özkan Deniz, quien se divorció un año después de Faith Aktan, con quien se casó en 2018, y tiene un hijo llamado Kuzey de esta relación, tuvo su segundo matrimonio con Samar Dadgar en enero de 2023. Se alega que la madre de la artista, Kadriye Deniz, y su hermana, Yurda Güler, abusaron físicamente de la diseñadora de moda iraní. La denuncia sobre Özkan Deniz, quien actualmente aparece ante sus fans como el personaje de Levent Alkanlı en la serie KZL Goncalar, y su familia fue traída a la agenda en el programa de revista llamado Gel Konualm que se transmite por TV8. Samar había llenado al niño contra Dadgar. El periodista Mehmet Üstünda, que fue invitado al programa, dijo: Samar Dadgar cuida muy bien al hijo de Özkan Deniz, que nació de su relación con Faith Hanım. Hace poco, el niño fue a ver a Faith Hanım, por lo que ella comenzó a reaccionar contra Samar Hanım. El niño también se vio afectado por esto. Ahora, ella ha recurrido a Betu: deja que mi padre me vista. Si fuera yo, le agradecería diciéndole: cuidas bien de mi hijo. Vencido. Mehmet Üstünda dijo: en aquella época, Samar Dadgar tenía un gran problema con la madre y la hermana de Özkan Deniz, peleaban. Quise ser educado, pero sé que la golpearon, la agredieron físicamente. Se dijeron esas cosas. Presten atención a las fotos de Samar Hanım, tiene un chichón en la cabeza. Que nos ilustren. Üstünda dijo: estoy hablando de violencia física, me lo contaron. No sé cuántos años han pasado, pero la madre y la hermana de Özkan Deniz usaron violencia contra Samar Dadgar. Es algo que existe, lo digo a la luz de lo que me han dicho. Estoy esperando que hagan una declaración, también tengo curiosidad. Que nos expliquen. Espero que no sea cierto. De lo contrario, que aprendamos nosotros también. Mi única familia es mi esposa y mi hijo. Özkan Deniz anunció que terminó su relación comercial con su manager de muchos años, su hermano mayor Erkan Deniz, en agosto pasado. El famoso cantante declaró que su única familia ahora es su hijo Kuzey y su esposa Samar Dadgar. Özkan Deniz, uno de los nombres más destacados del mundo de la música y el cine turco, sigue estando frecuentemente en la agenda con su vida privada. La famosa cantante y actriz, que se casó con el diseñador de moda iraní Samar Dadgar el 20 de enero de 2023, ha estado en lo más alto de la agenda de la revista con los problemas que ha estado experimentando con su familia en los últimos días. En particular, las acusaciones de que su madre, Kadriye Deniz, y su hermana, Yurda Güler, emplearon violencia contra Samar Dadgar causaron gran repercusión. Özkan Deniz se casó con Faith Aktan en 2018 y tuvo un hijo llamado Kuzey de este matrimonio. Sin embargo, la pareja terminó su matrimonio en menos de un año. Su proceso legal y los problemas de custodia con Faith Aktan también fueron discutidos en público durante mucho tiempo. Deniz, quien tuvo su segundo matrimonio con Samar Dadgar en enero de 2023, declaró que ha estado felizmente casado desde entonces. Sin embargo, acusaciones recientes sugieren que existen problemas importantes en la vida privada de la pareja. Las acusaciones, que salieron a la luz en el programa de revista llamado Gel Konualm emitido por TV8, afirmaban que Samar Dadgar había sido objeto de violencia física por parte de la familia de Özkan Deniz. En su intervención en el programa, el periodista Mehmet Üstünda dijo que Samar Dadgar había tenido grandes problemas con la madre y la hermana de Özkan Deniz en el pasado y que había sido objeto de violencia física. Según Mehmet Üstünda,
Samar Dadgar atravesó muchas dificultades a lo largo de su matrimonio. Uestunda respaldó sus afirmaciones diciendo: si miras fotografías antiguas de la Sra. Samar, puedes ver pequeñas hinchazones en su cabeza. A raíz de estas declaraciones se inició un gran debate en el mundo de las revistas. Por otro lado, también se destacó que Samar Dadgar cuidó muy bien al hijo de Özkan Deniz, Kuzey. Sin embargo, se afirmó que hubo algunas direcciones negativas hacia Kuzey durante el proceso que realizó con su madre, Faith Aktan. Mehmet Uestunda dijo: el niño podría haber sido influenciado por algunas declaraciones cuando fue a ver a su madre. Ahora ha empezado a decir cosas como: ve tú, deja que mi padre me vista. Otro hecho destacable fue que Özkan Deniz terminó su relación comercial con su hermano mayor Erkan Deniz, quien era su manager. En agosto pasado, se reveló que Özkan Deniz había roto sus vínculos profesionales con su hermano y declaró que ahora solo Samar Dadgar y su hijo Kuzey eran su familia. Esta declaración fue considerada una fuerte señal de que la tensión entre Özkan Deniz y su familia estaba empeorando, aunque las acusaciones de violencia contra Samar Dadgar han causado un gran revuelo en el mundo de los tabloides. Özkan Deniz aún no ha hecho ninguna declaración clara sobre este tema. Sin embargo, se dice que el famoso cantante prefirió mantenerse alejado de su familia para fortalecer su vínculo con su esposa y su hijo Kuzey. El incidente recibió amplia cobertura en las redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron al trato dado a Samar Dadgar, mientras que algunos afirmaron que se debería investigar la veracidad de las acusaciones. Mientras que algunos apoyaron la actitud distante de Özkan Deniz hacia su familia, otros argumentaron que el artista debería haber aclarado esta situación con mayor claridad. Todavía no hay una declaración oficial de la madre de Özkan Deniz, Kadriye Deniz, y su hermana, Yurda Güler. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, es seguro que el público espera una explicación. Fue especialmente curioso si Samar Dadgar iniciaría alguna acción legal durante este proceso. Özkan Deniz continúa apareciendo en la pantalla con el personaje Levent Alkan, a quien interpreta en la serie de televisión KZL Goncalar. Sin embargo, la cuestión de si los problemas en su vida privada podrían eclipsar su éxito profesional sigue en la agenda. El matrimonio de la famosa pareja estuvo sujeto a algunas críticas desde el principio. En particular, el hecho de que Samar Dadgar fuera iraní y la actitud de su familia en Turquía hacia ella dieron lugar a muchas especulaciones. Sin embargo, Özkan Deniz defendió su matrimonio en cada oportunidad y expresó cuánto amaba a Samar Dadgar. Tras estos acontecimientos, todas las miradas se centraron en la relación entre Özkan Deniz y Samar Dadgar. Aunque parece que la pareja está intentando mantener su unidad por ahora, las acusaciones de violencia podrían poner tensión en su matrimonio. Estas tensiones dentro de la familia pueden tener efectos importantes en la vida privada de personas famosas. Continúan las acusaciones sobre la relación de Özkan Deniz con su ex-esposa Faith Aktan. Los casos de custodia que tuvo la pareja en el pasado y las declaraciones públicas de Faith Aktan todavía dan que hablar en el mundo de las revistas. Ahora, esta tensión entre su nueva esposa Samar Dadgar y su familia se ha convertido en una gran prueba en la vida privada de Özkan Deniz. Es curioso si Özkan Deniz hará alguna declaración en los próximos días. Si el artista responderá o no a las acusaciones de violencia contra su madre y su hermana parece seguir siendo uno de los temas más candentes en la agenda de los tabloides. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.